Bienvenidos a Desbordes, el sitio de las artes, un podcast de la Universidad Nacional de las Artes. 8 episodios y 8 temas para pensar esa zona ambigua en que las prácticas artísticas ponen en cuestión nuestros límites, interrogan nuestras fronteras y se repreguntan por el modo de habitar unos junto a otros. Estamos en el borde, como quien está en el filo de algo que está a punto de caerse. Estamos en el borde como el que transita una frontera, como el que se arroja a un abismo. Desbordes es un modo de pensar ese estado en que aquello que nos contiene ya no nos contiene más. Habitar esa zona de desborde es tener que inventarnos nuevas normas para habitar eso que todavía es desconocido. Bienvenidos a Desbordes, el sitio de las artes. Hola, estamos con María Valdés. María es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Educación por la UNED de España. Es también docente e investigadora de la Universidad Nacional de las Artes y secretaria de Investigación y Posgrado del Rectorado de la Universidad Nacional de las Artes. Gracias, María, por venir. Gracias a vos, Hernán. Y la invitamos a María para abrir el primer programa de Desbordes, el sitio de las artes. La idea, María, es pensar juntos esto último, sobre todo el sitio que las artes ocupan en el pensamiento contemporáneo como una herramienta de crítica y de resistencia frente al devenir globalizante del neoliberalismo. Pensamos que las artes atraviesan un momento extraño, difícil, de indefinición. Siempre digo que llega un momento en que cuando nos preguntan qué es el arte, nos quedamos medio sin saber qué podemos decir, y en parte porque la pregunta estaría como mal formulada en este momento. Más que preguntarnos qué es el arte, por ahí podríamos preguntarnos cómo existen las artes hoy, qué sitio ocupan ellas en el sentido de qué demanda política reciben las artes en este momento y en este lugar en el que estamos. Me parece que una pregunta y una respuesta tan general como qué es el arte no tiene mucho interés para nuestro propio presente. Entonces, me interesaría en primer lugar preguntarte esto: ¿qué sitio y cómo pensás vos que existen las artes en este momento particular que nos está tocando vivir tanto en nuestro país como en el mundo? Bueno, en primer lugar, creo que la pregunta de qué es el arte o qué son las artes carece de sentido preguntarse hoy qué es la ciencia, porque estaría ligado a una cuestión esencialista de la cual tenemos que movernos a como dé lugar, porque no produce absolutamente nada más que un vacío del sentido. Quizás sería mejor preguntarse ¿para qué las artes? Y hay algo que me parece que tiene que ver con un estado de un aquí y ahora, y que es entender que las artes funcionan, al menos creo yo, con algo que estaría muy ligado a un pensamiento de recuperación de Bataille, si querés, ¿no? Que se decía que lo esencial no es reductible a la utilidad. Entonces, estamos acostumbrados a pensar todo lo que hacemos en términos de una utilidad productiva, ligado también a esto que mencionaba siempre Bataille, la noción de gasto, ¿no? Ligado también a un interés de algo constatable en términos de una economía, en este caso, como vos decías bien, neoliberal, en este momento, en un aquí y ahora, donde todo tiene que ser constatable en términos de una eficacia y una eficiencia que redunde en un proyecto económico utilitario donde las personas quedan absolutamente descentradas, quedan fuera de juego. Se convierten en una moneda más dentro de esta economía de circulación de productos y servicios donde la condición humana queda absolutamente desplazada. Entonces, ¿para qué las artes es justamente, o qué función cumplirían, o cuál es la politicidad del sentido de lo artístico hoy? Tiene que ver, creo yo, en una primera instancia con una recuperación de un sentido de la humanidad en crisis, donde aquello que está como en un nervio únicamente es
tangible, es sentible, es afectadamente esperable y sentido únicamente a través de la producción artística. Entendida la producción no como algo utilitario, sino como una condición de la condición humana. Me parece que eso es clave para entender por qué la humanidad, independientemente de los cambios epistemológicos, independientemente de los cambios políticos, de los cambios históricos, nunca se puede desprender del arte. Porque siempre la humanidad ha necesitado hacer algo en relación con las artes, dejar una huella de ¿qué? De un registro de la humanidad que no es entendido como humanidad. Y me parece que esto es muy importante, ver que aquello que uno hace y parece que está en una fuera, en realidad formaría parte de aquello que es más constatable de la condición humana. Creo que va por ahí. María, esto que decías de Bataille y de confrontar un poco el sentido utilitarista y utilitario, eficiencista y eficacista de la condición humana y que el arte y el sitio de las artes nos permitiría repensar esa condición, me hace pensar en el tema central del programa de hoy, que es la idea de que el arte es la afirmación de un riesgo, la afirmación de una zona de riesgo, que el sitio del arte es estar en una zona de riesgo en el que el pensamiento se inquieta por una incertidumbre y afirma la posibilidad de la incertidumbre en contra de la eficacia, de la eficiencia, de lo útil, de lo que da ganancia. El arte vendría a existir en ese sitio de incertidumbre, en esa zona de riesgo, y nos gusta pensar la idea de zona como un lugar sin delimitaciones precisas, como un lugar que siempre se está desbordando, como dice el título de nuestro programa, ¿no? Desbordándose en el sentido de que los bordes son imprecisos, como quien está en una zona fronteriza, que no está exenta de legitimidad, ni está exenta de legalidad, pero es una zona que se rige por normas diferentes a las normas estatales o a las normas del mercado o a las leyes que rigen lo cotidiano. Parece interesante retomar esa idea de Bataille que vos trajiste acá a la conversación y pensar cómo el arte implica una afirmación de un riesgo que se confronta a los límites, que se confrontan a las fronteras de lo establecido y juega en esa zona medio ambigua en que las disciplinas, por ejemplo las antiguas disciplinas artísticas, ¿no? Las fronteras disciplinares entre artes o las fronteras disciplinares entre lo que es arte y lo que no es arte, se ponen en cuestión, sobre todo hoy en este momento de globalización en que todo se ha puesto en movimiento y todas las identidades han estallado. Me parece lindo retomar esa idea batailiana de arriesgarse, de excederse, de transgredirse y de ir siempre más allá como el lugar específico de las prácticas artísticas. Vamos a pensar esto. La vida en sí misma es una zona de riesgo. Vos no pedís ser metido en el mundo. Te metieron de prepo. A mí me metieron de prepo, yo no pedí venir. Y en el momento en que estoy en el mundo, me tengo que hacer cargo, sin saber que me estoy haciendo cargo de algo que da cuenta de ese riesgo, que es mi propio cuerpo. Pensemos entonces en cómo las artes de algún modo conviven con esta noción de cuerpo. Tu cuerpo es una zona que es tuya, pero al mismo tiempo es totalmente ajena a vos, porque hay cosas que no podés responder respecto de tu propia corporalidad. Pensás que la controlás, pensás que sabés todo sobre ella, pero no sabés casi nada. Y a medida que vas envejeciendo sabés aún menos, y tu cuerpo es el mismo y sigue siendo otro, y es la incertidumbre plena que la humanidad piensa que controla. Para mí hay algo que está muy ligado a las artes, que es pensarlas como un cuerpo, ¿no? Una zona que se supone que controlas, tu piel te controla, pero tu piel es porosa. Tenemos una condición per se osmótica, donde aparentemente estamos cerrados sobre nosotros mismos, pero no, porque hay algo que incide en un intercambio entre lo que vos sos y un afuera, y es permanente aunque vos aparentemente tengas un límite. Para mí eso es muy cercano a lo que sucede con las artes. Ponen en juego, por eso también ahora lo estoy pensando que vos me lo preguntas, por ahí están poniendo en juego algo que tiene que ver con el cuerpo mismo
y vuelvo a lo que dije antes, de la condición humana, un lugar conocido pero al mismo tiempo ajeno, del que no me puedo desprender y que todo el tiempo lo que está poniendo en jaque es mi propia imposibilidad de control. Entonces, lo que las artes tienen para mí de liberadoras en términos de esta tranquilidad intranquila del riesgo es que permiten de algún modo que aquello que nos escapa todo el tiempo, que es la incertidumbre sobre nuestra propia condición, esté en un lugar puesto amorosamente para lesotres. Porque ¿para qué lo haces? En términos generales, las artes no son productivas a menos que se conviertan en mercado, pero esa es otra discusión. Necesitas comunicar, ofrendar a los demás algo que nadie te pidió. Entonces, ¿para qué lo haces? Porque hay algo de tu propia condición precaria, lábil, hasta en un punto oscura, incontrolable, que todo el tiempo te está pulsando en tu situación de riesgo permanente en tanto ser vivo. De algún modo lo que nos es ajeno es como las preguntas imposibles, ¿no? Las artes se ubican en una zona de riesgo porque estarían también en ese lugar de las preguntas que no tienen respuesta respecto de la condición humana. Es que Jaspers, ¿no? Lo que no podemos responder. Pero el arte responde, porque si querés, creo yo que es una respuesta, vamos a poner nuestros términos, amorosa, no por una cosa de ternura estúpida, de afecto hacia el otro, sino por una condición sensible de la precariedad del riesgo de la vida. Y el arte se hace cargo de eso y lo pone ahí al servicio de los demás, los pone ahí, lo ofrenda para que el otro haga con eso lo que pueda, diciendo, miren, soy esto a pesar de mí, pero no puedo hacer más que esto. Y me parece que eso es una potencia enorme porque lo que te hace es ubicar en un lugar de fragilidad extrema y no obstante eso, y a pesar de eso vos seguís viviendo y haciendo. Entonces, eso que tiene el arte es la manifestación constante del riesgo, si se quiere, por lo menos para mí, de estar vivo o viva en este caso, y manifestarlo. Es como abrirse, es como manifestar aquello que también es, que es la contingencia del cuerpo, que es, bueno, sabemos que tenemos agujeros, oquedades, pero trabajá sobre la oquedad, no sobre lo explícito. Y eso es en un punto insoportable hasta para el mercado. Entonces el riesgo en ese sentido es una condición, vamos a ponerlo en términos de politicidad militante, de la fragilidad. Y eso es insoportable para el resto. Por eso las artes son necesarias, porque construyen en un lugar desplazado lo insoportable de saberse en un estado contingente de fragilidad extrema hasta el último momento de tu vida. Es maravilloso. Me parece interesante lo que estás diciendo. Es como que las artes serían una especie de posibilidad de apertura amorosa a la ajenidad. Me parece que esa idea es muy linda lo que estás diciendo. Y el riesgo es asumir la exigencia que implica abrirse amorosamente a la ajenidad. Y esto me parece interesante porque esa ajenidad que vos trazás como fragilidad no es una ajenidad que está fuera de nosotros, sino que en primer lugar nos está atravesando y fracturando a nosotros mismos. Es constitutiva. Es constitutiva nuestra. Y eso traza algo que dijiste al principio, que no hay una esencia que defina nuestros modos de ser, no hay una esencia que de una vez para siempre clausure nuestras identidades. Y pienso en estas aperturas amorosas a lo ajeno, también desde tus propias investigaciones. Vos investigaste mucho y te dedicas mucho a trabajar las alteridades o las ajenidades sexogenéricas, no porque sean algo extraño fuera de nosotros, sino porque estamos atravesados por esa ajenidad, porque somos muchos, somos muchas cosas que nos pasan, somos muchos cuerpos que habitan dentro de nosotros y que se abren a esa otra ajenidad. Y trabajaste mucho también con la reconstrucción de archivos de derechos humanos, que me parece que es otro modo que vos incorporás a la investigación en artes, trabajar con esas memorias
que a veces se quieren obturar, que a veces se quieren ocultar, pero que es necesario también amorosamente protegerlas, resguardarlas y, lejos de clausurarlas, mantenerlas abiertas en tanto herida, ¿no? Amorosamente, abrirse a esa fragilidad. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo es tu trayecto al interior de esas dos grandes líneas de investigación que me parece que entroncan bien con todo esto que estás planteando como el riesgo de lo ajeno, el riesgo de una memoria que se quiere hacer olvidar y el riesgo de esta existencia frágil que nos fractura incesantemente en lo que somos. Bueno, a ver, en lo personal, yo sé que trabajo, ahora que te escucho a vos y estoy pensando cuál es el denominador común entre las dos cosas porque pareciera que no, pero sí yo tengo conciencia de que trabajo siempre sobre la herida. Mi lugar es la herida, porque las heridas además lo que tienen es la licuefacción de la sangre, es un lugar que está siempre sobre arenas movedizas, porque si yo te corto, lo que está ahí supura y es más fácil navegar sobre un costado de tu cuerpo que sobre la escisión. A mí me gusta la escisión, me gusta ese lugar donde no me puedo asir a nada, me gusta y no sé por qué me gusta. Pero estoy ahí, siempre supe que estuve y estoy y estaré ahí, no tengo otro lugar para estar. No me siento, no te voy a decir cómoda, porque tampoco es un lugar cómodo, pero por ahí es el único lugar donde evito caer en la cristalización de una comodidad. Pero es eso, es como vivir siempre patinando. En el tema de las cuestiones de género es porque me movilizó mucho desde que tengo uso de razón, desde muy chica, nunca podía entender el problema el problema de la mirada de lesotres sobre el que era diferente, digamos, hoy sociosexual genéricamente hablando. Y de alguna manera, desde muy chica, no lo podía racionalizar hasta que entré a la universidad, de algún modo pensarlo más críticamente, siempre tuve como una conciencia hasta corporal de que el deseo carece de marca. Entonces, si el deseo per se carece de marca, ¿qué estamos cuestionando? Eso es algo que lo tengo, creo que desde una conciencia no consciente desde los 5 años más o menos. Siempre no entendía el mundo que cuestionaba eso, ¿no? La otredad como algo distinto, si todos somos el otro de alguien, empezando de nosotros mismos. Entonces, y por ahí empezó la cuestión, ya después volcada a los estudios de género, sobre todo en el cine, que es mi campo por antonomasia disciplinar, porque me interesan las representaciones de esa cuestión del riesgo de ser mirada siempre como una otredad. Por eso digo, donde pones entre paréntesis y donde no prestas atención es que vos también sos lo otro para alguien, en algún lugar, en algún momento. Algo similar sucede en un punto con la cuestión de derechos humanos, porque serían como variaciones sobre el mismo tema de la herida. En la medida en que vos construís a un otro, ya no por una cuestión sociosexual, sino por algún tipo de diferencia cualquiera que este sea, como un peligro inminente, y además directamente trabajás, horadás y vulnerás y pisoteás esos cuerpos, en realidad es como la síntesis más nefasta y horrible de todo. De todo, es decir, cuando vos trabajás con gente que ha sido detenida, estuvo desaparecida, ha sido violada, torturada, o cuando en términos, si querés, vos lo llamaste de archivo, vas a reconstruir un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, tenés variaciones sobre los cuerpos. En un punto, en esas variaciones sobre los cuerpos y cómo se dan distintas capas de vulneración de los derechos sobre esos cuerpos, de alguna manera estamos en la misma tensión. Digo, yo no veo mucha diferencia en trabajar derechos humanos en esto, sino que son distintos modos de pensar las heridas que se hacen sobre cuerpos otros que se vuelven peligrosos por la gran carga política que tienen. Política más allá de lo militante, son como dos brutalidades puestas en el mundo respecto de
la fragilidad del amor por hacer algo que a uno le satisface en términos de coherencia y cohesión, y eso es insoportable para todas las prácticas partidistas, políticas e ideológicas, en todo eso que habría que ser siempre cada vez más cuidadoso cuando uno engarza cada uno de estos conceptos, y que tratan de suncharte en términos de las normas o las hegemonías de sentido, que en realidad lo que hacen es tratar de pasteurizar, eso, homogeneizar y aplastar la diferencia. Y eso es el neoliberalismo puro y duro. Es construirnos como un molde en el cual cabemos todos de la misma manera, y por lo tanto, si todos somos lo mismo, todos somos la nada. Entonces, lo que yo voy aprendiendo a medida que por ahí se me chifla el moño y digo, muy bien, no sé por qué tampoco me gusta esta película, pero hay algo. Yo cuando miro una película digo, pero ¿cómo haces para analizar algo? No sé, estoy mirando cualquier cosa, pero digo, ¿y esto por qué? En el momento que aparece el esto por qué que no sé, digo, es esto lo que tengo que analizar. ¿Por qué? No lo sé. Y me siento y lo miro. No es que voy deliberadamente a un lugar común dentro del género para analizar porque queda bien, porque la norma te dice que, porque es parte de meterte en el molde. Entonces, lo que yo modestamente puedo hacer es dejarme llevar, me costó mucho, ¿y por qué esto? Y tengo que ir por ahí. Porque si no, la norma, incluso hasta la norma de la academia te dice tener que ir por acá. Me parece interesante, María, esto último que estás trazando como un hilo común entre tus intereses de investigación y una cierta forma de pensar lo político desde las prácticas artísticas como núcleo central de una investigación en artes. Estamos en este programa que forma parte de la maestría de investigación en artes, y me parece interesante mostrar o pensar cómo la investigación en artes es una manera de pensar amorosamente esta ajenidad herida, para dar lugar a un pensamiento de una comunidad que no es homogeneidad, de una comunidad que no borra las diferencias, sino que en la herida piensa la diferencia. Insisto en esto que decíamos hace un rato, que esa herida no es algo que le pasa a alguien que está afuera, sino que es la herida que nos atraviesa a todos por el solo hecho de estar arrojadas acá, y que eso es justamente lo que el neoliberalismo quisiera evitar, quisiera borrar. La gran borradura de la herida es tal vez el proceso estético, afectivo más grande del neoliberalismo, borrar la herida que nos constituye. Y me parece interesante que la investigación en artes tome el riesgo de repensar una comunidad no de iguales, sino de diferentes, una comunidad que se afirma en esa diferencia. Creo que tal vez ese es el riesgo también más importante, interesante, ese porqué, ¿no?, que nos atraviesa cuando miramos una película, asistimos a un concierto, a un recital o vamos a una exposición, ser interpelados en eso que nos hiere, ser interpelados en eso que, hiriéndonos, nos abre a esa ajenidad que nos constituye. Y que tal vez lo más común de una comunidad política no sea la borradura, sino justamente la emergencia de esas otredades constitutivas que muestran que, bueno, lo común es la diferencia. Lo que nos hace estar políticamente juntos no es lo que nos iguala, sino lo que nos mantiene en una tensión. Para mí la potencia que puede tener, en el caso específico, la investigación en artes, pensando también en la maestría, en lo que se viene, es que va a obligar, lo digo metafóricamente, a que incluso las prácticas académicas con las cuales se trató de construir y domeñar los cuerpos académicos tengan que repensar sus prácticas. Entonces, vivir en una comunidad universitaria que como comunidad tiene que construir otro tipo de agenciamientos políticos para pensar la práctica artística y que cuadre dentro de un sistema que está pidiendo a gritos que alguien le corte las bases y lo repiense, es importantísimo. Porque lo que va a pasar, intuyos, porque a veces sucede, es que estamos tan formateados por el molde que volver a decir, bueno, pero mi deseo va por otro lado, mi deseo en términos de conciencia de una práctica artística situada, como quieras ponerlo.
va a obligar a una confrontación fuerte de los cuadros que estén dentro de la maestría, y esa confrontación es necesaria, no pensada en términos de enemigos ni de pelea, sino en términos de debate, que es también lo que está horadado. Lo que hay que hacerse cargo de que hay algo que está horadado en la práctica académica, en la práctica científica, que es la capacidad de debate y de confrontar argumentativamente el discurso del otro, incluso para poder no imponer mis ideas, sino entender que conjuntamente esas diferencias de pensamiento construyen una latencia de la práctica artística que es necesaria. Si horadamos eso, estamos en problemas graves. Entonces, la investigación en artes para mí va por ahí. Revisar las metodologías, revisar el canon, revisar qué me pasa a mí cuando hago algo que tengo que volcar de alguna otra manera, porque también pacto con un sistema universitario que me va a acreditar, que me va a dar un título. Entonces, ¿cómo me muevo en ese cuadrilátero que es el marco universitario, pero donde al mismo tiempo bailo arriba de ese? Y no puedo dejar de bailar. Me gusta pensar que el neoliberalismo es un estado de sitio, un estado de sitio afectivo, un estado de sitio conceptual, un estado de sitio en el sentido que nos impide pensar de otro modo, nos cierra las fronteras, clausura las heridas y nos impide ver más allá de lo que ya está dado y lo obvio. Y me gusta pensar eso en relación al sitio del arte, al sitio de las academias, al sitio de nuestra universidad, como modo de apropiarse de un modo distinto de esas fuerzas neoliberales y volverlas contra ellas, horadarlas, pensar nuestro sitio ante el estado de sitio. Me parece que ahí la investigación en arte tiene mucho que decir. La Universidad Nacional de las Artes tiene un lugar importante para ocupar, porque no se trata solo de construir un modo distinto de las prácticas artísticas, que es algo que la universidad viene trabajando y haciendo, sino mostrar también que ese estado de sitio neoliberal comprende y habita otras regiones de nuestra vida, comprende y habita el modo de producir conocimiento, comprende y habita el modo de tratar a las culturas, comprende y habita el modo de dirigirnos a los problemas medioambientales o negarlos, ¿no? Comprende una cantidad de cosas que configuran ese estado de sitio. Me gustaría, para ir cerrando, que pensemos ese sitio específico que la investigación en artes ocupa dentro del sitio específico que es la Universidad Nacional de las Artes, como una respuesta, entre comillas, institucional a este estado que nos está, que tiene como efecto principal quitarnos la esperanza, quitarnos la posibilidad de pensar que otra vida es posible, quitarnos la posibilidad de pensar que otras maneras de habitar y de pensar nuestra propia condición, como dijiste vos al principio, sean posibles. Me gustaría, para cerrar, que pensemos ese sitio específico de las prácticas artísticas y la investigación en artes en la UNA. La investigación en artes, la maestría en investigaciones en artes es mi esperanza, Debiera ser la herramienta o una de las herramientas más dentro de todas las que tiene la universidad. Vamos a poner los estudios de posgrado, vamos a ser prolijes con esto. Dentro de los estudios de posgrado de la Universidad Nacional de las Artes, la maestría en investigación de artes debería ser un bastión, una punta de lanza dentro de toda la oferta de posgrado respecto de esta recirculación del arte como zona de riesgo, del arte como práctica política de intervención en el territorio, que es el territorio del cuerpo de los demás y también del cuerpo social, de todo esto que vos nombraste, que lleva encadenado desde las cuestiones ambientales hasta las cuestiones de derechos, las cuestiones de minorías, todo, va todo por ahí. Debiera ser la punta para pensar otras estrategias de revisión, de supervivencia y de horadar un sistema de suyo complejo. Y en ese sentido, la invitación debería ser que los artistas que forman parte de la comunidad de la UNA y los demás que están dando vueltas en el mundo de las prácticas se animen a formar parte de este
este universo incipiente que se anima a hacer del riesgo una práctica política. Por otra parte, esto sería, pero es mi deseo, debiera ser como el pulsar o una parte fuerte del corazón de la universidad, que ya de suyo, en tanto universidad dentro del sistema, a lo mejor por eso la resistencia, a lo mejor por eso muchas cuestiones que ha atravesado la UNA en todo su desarrollo histórico, es porque de alguna manera, siendo la única universidad nacional del país en artes, es la evidencia empírica de todo lo que venimos hablando, de la necesidad no de la necesidad, de la conciencia de que uno trabaja sobre una zona de riesgo permanente, y una universidad de suyo que sea una zona de riesgo no es cómodo para el sistema. Entonces, hay como de lo menor a lo mayor, de lo mayor a lo menor, como vos quieras, donde la maestría de alguna manera vuelve necesaria la reflexión sobre aquello que de suyo ya es en sí misma, en su historicidad política, en su construcción a lo largo de muchos años, la Universidad Nacional de las Artes. Hay una coherencia extrema en un punto, en la necesidad de volver un estudio de posgrado, algo que es, bueno, muy bien, la herramienta que tenemos es horadar por acá, entremos por acá. Pero lo que ponemos por acá es esto que de alguna manera también es la modalidad de este programa, es pensar el riesgo como una herramienta de intervención. Si no hacemos eso, intervención en el territorio, si no se hace eso en términos de los estudios universitarios y sobre todo la Universidad Nacional de las Artes, es que ya perdimos la brújula. Porque la brújula está siempre en ir al lugar donde la libertad, y hay que recuperar también eso de lo cual nos están tratando de expropiar, la libertad es esa conciencia, no consciente o consciente, como vos quieras, del riesgo que significa vivir con otro que no es igual a mí. Entonces, desde lo que es un contexto que está cada vez más atento a quitarnos la esperanza, quitarnos los derechos, quitarnos el cuerpo, y el cuerpo es todo. Es decir, es una estructura en abismo de todo, el cuerpo político, el cuerpo académico, el cuerpo educativo, el cuerpo social. Esta idea que tiene de quitar el cuerpo a como dé lugar es lo que de alguna manera potencia la necesidad de ser de la Universidad Nacional de las Artes y de un estudio de posgrado que de alguna manera esté dando cuenta del problema. Para mí va por ahí. Puedo estar totalmente equivocada, pero para mí va por ahí. No, yo también creo que va por ahí. Te agradezco muchísimo esta idea de la zona de riesgo como la apertura amorosa de la herida y la apertura amorosa de esa ajenidad que nos hiere. Me parece que es fundamental para la maestría en investigación en artes y para afirmar el sitio de resistencia de la Universidad Nacional de las Artes, y que le da, como vos dijiste, una extrema coherencia al nacimiento, desarrollo, surgimiento y actualidad de la Universidad Nacional de las Artes. Así que nada, te agradecemos. Estamos con María Valdés, licenciada en Letras de la UBA y doctora en Educación por la UNED de España y secretaria de Investigación y posgrado de la Universidad Nacional de las Artes y miembro de la Maestría en Investigación en Artes de la UNED. Muchas gracias. Gracias a ustedes.